La opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia en su programa fiscal.com. Hoy continuamos con el tema de la contabilidad electrónica, previsiones para la presentación de la misma, y tengo a dos grandes especialistas acompañándome el día de hoy para tratar con ustedes este tema que además está causando polémica. Antes de entrar al aire ya había polémica en esta mesa. Quiero presentarles a alguien muy conocido por todos ustedes, al maestro Baltasar Ferino Paredes. Yo no creo que haga falta leer tu currículum, mi querido Balta. Gracias, Chava. Mira, la verdad, siempre con el gusto de estar aquí presente en mi universidad, en mi facultad de contaduría, y todo la hago posesiva, ¿eh? Sí, claro. Porque he vivido, ¿no? Y tratando de difundir el conocimiento, yo creo que es más orgulloso lograr. Y la cultura fiscal. La cultura fiscal, que no podemos dejar, y la cultura es todo lo que modifique tu actitud. Claro. Efectivamente. Ese es el punto. Ver la vida desde un ángulo distinto, solamente lo logras. De hecho, tú fuiste el creador del concepto de cultura fiscal. Sí, no, tantas cosas que he venido. ¿Que has sido el creador? Sí, muchas. De muchas otras. Los impuestos también son cultura. Los impuestos también son cultura, efectivamente. Y nos acompaña alguien también muy conocedor del tema, alguien ya con un gran prestigio profesional, igual que el maestro Baltasar Ferino, el contador público Pablo Limón Mestre. Pablo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, mi querido Salvador, y muy contento de estar aquí también con Baltasar, todo una eminencia, y pues regresar a mi casa de estudios, de donde soy egresado de la especialidad. Bien, pues bienvenidos para que platiquemos sobre este tema de lo que son las previsiones para la contabilidad electrónica. Y antes de entrar al aire traíamos una muy buena discusión aquí sobre algo que forma parte de la contabilidad electrónica, que es los comprobantes fiscales, ¿no? Pues sí, los comprobantes fiscales, porque estos forman parte de la contabilidad electrónica. Hay que anotar el folio en las pólizas que se van a subir a su vez, y que van a dar forma a la balanza, y la balanza es la que se envía mensualmente, digamos, esa es la cadenita de la información. Ojo, hay que anotar en la póliza el folio fiscal, pero no lo tecleen, por favor. Sí, no. No, son 32 caracteres, 4 guiones, y donde se te equivoques en uno, y seas disléxico como yo comprenderé, quizá cambiaste una factura de $1,000,000 por un recibo de nómina de salario mínimo. Sí, no, mira, ya el programa te captura invariablemente el folio fiscal al momento de estar registrando la contabilidad. Hay que entender lo siguiente, mira, yo creo que estamos presentes, yo que soy origen de las generaciones muy anteriores de llevar la contabilidad casi manual. A mí me tocó también. ¿Te tocó también? Claro. De tener una sumadora, en el mejor de los casos, manual. Sí. Luego ya fuimos creciendo y era electromecánica, y luego fue ya eléctrica, y luego las máquinas de registro directo que hacían un ruido. Yo al menos hice cintura porque tenía mi caso, de verdad, era un archivo de los folios de diario,
y los auxiliares por el otro lado y las tarjetas de mayor. Entonces metías a la máquina el diario que ya estaba corriendo, la tarjeta de mayor y el auxiliar o los auxiliares. Oye, mi querido Balta, mira, déjame platicarte. Nos están viendo muchos alumnos de la universidad y van a decir, ¿y qué es eso? ¿De qué están Fíjate hablando? que me llegó en una ocasión todavía el formato del dictamen, en el anexo 7 que habla del resumen de gastos, te pide el dato de cuánto gastaste en Telex. Y llega un alumno y me dice, contador, ¿qué pongo aquí? ¿Qué es Telex? Tuve que explicarle qué era el Telex. Sí, está como Y ahora. estás hablando de una de unas máquinas que son piezas de museo. Y Baltasar está hablando de máquinas. A mí me tocó también cuando era todo manual, ¿no? Que hablábamos Sí. de los libros que eran grandotes, ¿verdad? Escribíamos a mano, tenías que tener buena letra para que te entendiera Sí. el supervisor respectivo, y tenías que tener la carpeta de auxiliares, en donde tenías que buscar la de deudores y luego su cuenta respectiva para hacer el cargo del abono respectivo. Entonces, Sí, las nuevas generaciones no nos entienden de qué estamos hablando, pero ahora nosotros no entendemos a las nuevas generaciones. Sí, porque ellos nacen con una habilidad extraordinaria y verdaderamente la autoridad ha tenido que agarrar jerarquía y decirles, no hay choice, no hay alternativa. Lo único que hay en contabilidad, según el artículo 28 del Código Fiscal, es la contabilidad electrónica. No hay manual, no hay mecánica, no hay. nada. Ya mecanizado, desapareció todo eso. Es pieza de museo. Hoy es electrónica y no hay que olvidar que cada día se está todavía modernizando más o tecnificando más la contabilidad electrónica. Para esos efectos tenemos una serie de reglas que se publican en algo que conocemos los contadores como resoluciones misceláneas. Y surgen las reglas que nos están regulando lo que ya se publicó en el año 2014. Como reforma a la contabilidad electrónica. Y nace un artículo 20, un anexo 20, en donde vienen las partes técnicas de digitalización y de informática, que confieso que nosotros los contadores nos cuesta mucho trabajo entenderlo, y yo pinto mi raya al extremo que digo, esto no lo entiendo. No, pero además, fíjate que ese anexo que tú estás mencionando, que Sí. te habla de las características de los comprobantes, de cómo se arman los comprobantes, y una circular que emitió en mayo de este año la autoridad fiscal, está creando una confusión muy grande. ¿Por qué? Porque el anexo dice forma y método de pago. Claro. Y define qué es forma y qué es método. Y luego saca una circular la autoridad diciendo respecto a la forma, pero no se refiere a la forma, se refiere al método. Sí. Y eso está creando confusiones y grandes conflictos entre los contribuyentes. ¿Te acuerdas qué es forma y qué es método, mi querido Balta? Mira, el método de pago lo que nos está contemplando la resolución miscelánea, para ser puntual, la Y regla su anexo. 27132, primer párrafo, Sí. te digo, Y si tuvieron la oportunidad de abrir la yo miscelánea, voy a anotarlo. en esa rapidez van a ver que lo va a decir al pie de la letra. Ok, sí, prosigue. resulta que me dice método de pago es si se pagó en efectivo, en cheque, transferencia o en otros. O de plano te dice, si no sabes cómo te va a pagar la persona a la que tú le estás vendiendo, porque hoy estoy elaborando el CFDI de venta. El vendedor me mandó el pedido, yo soy el facturista de alguna forma, Ajá. capturo en el CFDI, comprobante fiscal digital por internet, capturo los datos. Y cuando llego al pequeño espacio, método de pago, Dios mío, ¿cómo me va a pagar? Con transferencia, le comento al compañero, oye, acuérdate que Juan Pérez siempre nos paga con transferencia. Entonces tiene que poner la clave 03. 03. ¿Qué es Le transferencia? tendré que poner, pero ¿y si me cambia la forma? 3 días después El me método. dice, el método de pago, corrijo, me paga con cheque. El señor ¿Qué ya va? tiene un problema y yo tengo otro. Y yo tienes otro, porque el señor al momento de recibir ese CFDI, como pagó con cheque, ¿qué crees? Es no deducible. Es no deducible. ¿Sí? Entonces yo tendré que elaborarle otro comprobante, cancelarlo, ese comprobante que le expedí con un método de pago distinto al que me pagó, y se lo entrego. Ahora, tengo la otra alternativa de ponerle NA. ¿Al método de pago? Al método de pago, o NPI.
No poseo información, no, por favor, no piensen. Ay, no puede investigar. No puedo investigar también. Bueno, sí. Pero la forma de pago es otra cosa completamente diferente. Aguántame tantito. Entonces, método de pago es lo que estamos concretando. Ahora, si yo le puse NA, no sabía cómo, en términos de la regla 27135, me dice, te voy a publicar un complemento. Y ahí me vas a elaborar la forma como finalmente te pagó tu cliente.